Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Hay alguien con hipoglucemia? ¿No? ¿Están todos bien? ¿Hay alguien con hiperglucemia? Bueno, mientras cargan la presentación, yo hago mi introducción de siempre. Mi nombre es Federico Botaro. Esta es la sesión de las reuniones científicas de la Sociedad Argentina de Educación Médica. Tenemos media hora, ¿sí? Para charlar con ustedes, porque lejos creo que esta es una de las mejores reuniones científicas que vamos a tener, ¿sí? Porque espero mucho de esta reunión científica. Así que pueden estirar un poco los brazos y las piernas. Y les cuento un poco. Hemos traído a Ariel Michelini. Ariel es doctor, él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, fue fellow de neuroimágenes en el Hospital Británico. Él es además programador. ¿Sí? Su área de trabajo más que nada es inteligencia artificial, neuroimágenes, imágenes de cabeza y cuello. Es consultor del capítulo de inteligencia artificial de la Sociedad Argentina de Radiología. Además es codirector del Fellow en inteligencia artificial en imágenes del Hospital Británico. Trabaja en el Hospital Británico, en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Instituto Alexander Fleming. Y es un amigo mío con el cual compartimos muchas tertulias, ¿sí? Me supera ampliamente en cómo llevar a la práctica el uso al día de hoy, porque mañana tal vez cambie, de muchas de las plataformas que ustedes ya deben usar en su práctica cotidiana. No solamente para estudiar, sino también para muchas veces brindar asistencia a sus pacientes. Así que Ariel va a estar con nosotros 30 minutos, probablemente sean escasos, pero va a ser un abanico de repasos sobre el uso de algunas plataformas y de cómo usarlas en la práctica diaria. Así que, Ariel, sin más preludio, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Desde ya me excede todo lo que dice y es un placer para mí compartir con ustedes algunas ideas sobre, bueno, esto que nos está naturalmente atravesando a todos. No lo podemos esquivar, debemos, creo, usarlo como una buena herramienta, espero, así que vamos a empezar. ¿Por qué IA en medicina? Por ahí es una pregunta retórica, una pregunta obvia la respuesta. Bueno, veamos. Me gusta empezar con esta frase muchas veces, que a todos nos convoca, aún en mi especialidad, recordar a Hipócrates. Se le asigna a él esta frase, que seguro la conocen: la vida es corta, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia traicionera y el juicio difícil. Todo eso se puede desplegar desde ya, pero nos quedamos con el juicio difícil. ¿A qué nos referimos? Al juicio clínico, al razonamiento médico, al proceso de toma de decisiones, que ustedes lo hacen todos los días. Todo el tiempo están tomando decisiones y seguro, si están en formación, están aprendiendo a hacerlo todo el tiempo. Y los que ya pasamos la formación básica, digamos, de residencia y por residencia con algún fellow, también seguimos aprendiendo a tomar decisiones. ¿Y a dónde vamos con esto? Es la pregunta. Queremos cuidar a nuestros pacientes con una salud de alta calidad. Cada vez tenemos más flujo de datos para orquestar, para manejar. Allí el juicio clínico es fundamental. Son todas obviedades las que estoy diciendo, ustedes lo hacen todo el tiempo, pero esto va a enganchar. Y la inteligencia artificial posiblemente sea una herramienta muy útil, que la tenemos ahí disponible, estamos usándola como podemos muchas veces, para orquestar este flujo de datos y cuidar mejor a nuestros pacientes, que es nuestro objetivo como médicos. Entonces, juicio clínico, como empezamos, inteligencia humana, naturalmente, inteligencia artificial, se podrán reunir ambas en la búsqueda de una mejor atención. Nos preguntamos dónde podemos usar la inteligencia artificial. Y ahí aparece el temor por el reemplazo. Seguro, muchos se están preguntando cómo va a ser su actividad médica. En radiología se supone que va a impactar mucho desde hace varios años, pero es para otra charla, no quiero aburrirlos con cuestiones radiológicas, pero hay un temor, ¿no?, por el reemplazo, en nuestra profesión y en otras también. Pero hay algo que es muy importante: la responsabilidad, quién se va a hacer cargo con las decisiones que se toman. Ahí tenemos que tener cuidado con la delegación cognitiva, ¿no? Con delegar lo cognitivo, con delegar todos los procesos que alcancé a escuchar del profesor previamente, que son complejos en toma de decisiones. Así que está por verse eso del reemplazo, ¿no? Porque hay que ver quién se va a hacer cargo. Está para otra charla también eso. La pregunta que puede derivarse, en vez de dónde podemos, dónde debemos, como con cierta ya necesidad de hacerlo y obligación.
Y ahí me remonto a este artículo, fíjense, de 1980. Fíjense la cantidad de tiempo que los colegas están pensando en esto. Entonces, juicio clínico, que es el tema que charlábamos al principio, y computadoras. Un autor, New England. Este esquema lo reproduzco de ese artículo. Propone el autor múltiples diagnósticos posibles, escasos diferenciales, dónde ubicamos la inteligencia humana, dónde ubicamos la inteligencia artificial. La inteligencia humana en todo el proceso, no podemos desligarnos de esa responsabilidad. Y para ese momento, que ya lo trataba así, proponía para lo más fino, porque nosotros, ustedes, ven entrar al paciente, lo ven en la cama, miran al familiar y ya saben qué está teniendo. Empiezan a filtrar naturalmente un montón de opciones que sería un consumo de recursos para una IA innecesario. Entonces el cerebro humano tiene muchas capacidades que por ahí, al ser más naturalizadas, no nos damos cuenta. Entonces, grandes diagnósticos, le dejamos tal vez algo específico para la IA. Bueno, posiblemente 40 años después empecemos a correrlo un poco hacia la izquierda, pero no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de IA es IA específica, tareas puntuales que hace una inteligencia artificial. No es IA general, no es una IA tipo el Terminator, si me permiten la comparación, ¿no? Que tenía voluntad y aprendía todo el tiempo y extrapolaba. Estamos lejos de eso, en mi opinión, por supuesto da para discutir, pero siempre que hablamos es de IA específica. Fíjense lo que decía ese artículo. Los investigadores de inteligencia artificial que trabajan con programas que intentan entender el lenguaje natural o proveer sistemas de ayuda experta, han diseñado ingeniosos e impresionantes sistemas, pero son micromundos que tienen una pequeña tarea. 1980, ¿eh? Estamos hablando de hace 2, 3, 5 años. 1980. Entonces es una preocupación que viene desde hace tiempo y por supuesto explota en los últimos años. Volvemos a lo nuestro, queremos más precisión, personalizar la medicina, probablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar para eso y no olvidarnos que tiene que estar la inteligencia humana supeditando todo esto. Acá, para renovar un poco el aire, ¿alguien sabe qué es esto? Sí, la mayoría de nosotros lo hemos estudiado en nuestra formación los primeros años de la carrera, ¿no es cierto? Hay la doble cadena de DNA, de ADN. Hemos estudiado un montón de cuestiones fundamentales que algunos aplican todo el tiempo, otros aplicamos un poco menos, pero han sido nuestras bases y bien que lo hemos hecho, aprender los fundamentos. ¿Y esto, alguien sabe qué es? ¿Habría alguno que se anime? ¿Que intente? Está raro, ¿no? Parece bastante complejo, un poco alejado de lo que hacemos nosotros habitualmente. Esa es la arquitectura de un transformador o un transformer. ¿Alguien sabe qué es el transformer? ¿Sí? ¿No, no la película? Fíjense, 2017, no sé si se llega a ver. Este artículo en esta, digamos, se hizo un artículo después, pero en esta presentación, este equipo de investigadores presentan la unidad fundamental de los grandes modelos de lenguaje que usamos hoy. 8 años para atrás, y esto revolucionó como ustedes lo están usando todo el tiempo. Esto es la arquitectura de un transformer o transformador. Es lo que hace funcionar aquello que utilizamos todo el tiempo, esos grandes modelos de lenguaje. Entonces, ¿por qué lo linkeé con el ADN? Vieron que cuando estudiamos en la carrera y seguimos viendo cosas que uno dice, no sé para qué lo tengo que saber. Tal vez, no sé con qué grado de profundidad, pero algo de esto vamos a tener que ir aprendiendo, porque es un instrumento que estamos usando todo el tiempo y no saber cómo funciona nunca ha sido una actitud médica, no saber cómo funcionan las bases. Esperemos que en el pregrado se empiece a incorporar. Esto evoluciona rápido, con lo cual tal vez el Transformer en unos años, no creo, pero sea parte de la historia de esta tecnología. Pero lo más básico creo que lo vamos a tener que ir aprendiendo y esta es una buena instancia, ¿no es cierto?, para acercarnos, porque no es necesario conocer la precisión y el detalle. Nosotros tenemos un fellow, como contaba Fede, en el hospital. Es en este caso, por 2 años, una médica radióloga que se está subespecializando en IA, en inteligencia artificial, en imágenes médicas. Ahí sí va a tener que aprender lo específico. Pero como médicos, en general, las bases, como todos reconocimos el ADN,
Tal vez tendremos que empezar a reconocer esto. ¿Y de qué se trata? Muy sintético, un transformer codifica y decodifica. Estos inputs, ahí fíjense, pueden leerlo para no estar dándome vuelta, lo leo desde acá, es decir, procesa una secuencia de instrucciones que son las que ustedes hacen todo el tiempo, ¿no es cierto? Es ingreso de datos. Y hay una captura de relaciones entre eso que llamamos tokens, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y se genera una representación de contexto. Nosotros tenemos que dar contexto, como vamos a ver más adelante, pero estos sistemas, esa estructura, que estaba más complicada, que está más simplificada, empieza a encontrar contexto en el codificador. Y el decodificador recibe esa secuencia de salida, la desplaza, o sea, incorpora lo último que produjo, ahora va a cerrar esto que les estoy diciendo, integra la información del codificador o encoder, pero me quiero detener acá, si no los quiero aburrir con tecnicismo, ni lo que dije antes, ojalá que quede algo. ¿Saben lo que hace este transformador? Da el token más probable que sigue. O sea, si me permiten pasar de token a palabra, dejémoslo en palabra para que nos entendamos. O sea, elige la palabra que sigue. Ustedes dicen, no, es más complejo, si me da grandes párrafos, grandes documentos, produce gran cantidad de información, es de gran ayuda, pero lo hace de a una palabra, entendiendo el contexto, con lo cual la inteligencia que nosotros conocemos como inteligencia y razonamiento no tiene nada que ver con esto, con nuestra inteligencia natural, muy superior, muy superior. Acá está estimando la palabra que sigue, nada más, no entiende lo previo ni lo que sigue. Eso es lo más importante. La salida es el token más probable. Y dije varios términos algo raros. Veamos brevísimos fundamentos. Tokenización, justo lo que les estaba diciendo. ¿Qué fundamentos hay en las LLM? Todo empieza con una tokenización. Esta es una frase que uso todo el tiempo, ¿no es cierto?, en mis informes radiológicos. Son 14 palabras, pero fíjense que desde ya tiene caracteres, 112, y se transforman en 26 tokens. ¿Qué es un token? Se le asigna un número. Estos modelos asignan un número a una parte de una palabra. Están entrenados para eso, porque entienden de números. Y luego esos números los convierten en vectores. Es decir, con cierta profundidad, con cierta dirección, está trabajando con números. No nos vamos a aburrir. Quiero pasar a lo más interesante, pero necesitamos conocer los fundamentos, ¿no?, de lo que usamos, porque lo estamos usando mucho y estamos tomando decisiones con esto. Si es un instrumento, tenemos que saber de qué se trata. Es decir, el modelo procesa y entiende el significado semántico, y entiende es una humanización de algo que no es humano, ¿sí? Entiende es entre comillas. Hay muchas palabras que uno las usa para tratar. Pero bueno, pero lo hace en un contexto matemático, como funcionan las computadoras. Pasamos al mecanismo de atención. ¿Se acuerdan ese artículo de 2017? Atención es todo lo que necesitas, se llamaba, porque eso hizo el diferencial con estos transformers. Y se refiere a que el modelo ve la oración completa o un párrafo y empieza a comprender el contexto. Antes, con otros tipos de redes neuronales, porque al final esto es una red neuronal, es un conjunto, ¿no? Pero es una gran red neuronal, que tampoco es una red neuronal como la nuestra. Eh, Antes trabajaban secuencialmente, pero no entendiendo el contexto y entendiendo entre comillas. Esto hizo el diferencial. Hay un preentrenamiento. La mayoría de estos modelos de lenguaje se llaman preentrenados y se los ha denominado grandes modelos de lenguaje porque se entrenaron peinando todo lo que está disponible. Mucho de lo que ustedes producen seguramente que hayan puesto en internet de forma libre, tanto de lo científico como lo no científico, redes sociales y demás, fue peinado por estos desarrollos y se entrenó de forma genérica, ¿no? Con lo cual no tienen conocimiento específico de medicina de entrada. Por eso es un preentrenamiento. Después sí se hace esto que se llama fine tuning. Entonces se va acomodando a dominios específicos. Se ajustan estos modelos preentrenados de forma genérica con campos de conocimiento especiales. Y ahí es donde intervenimos muchos de nosotros, que queremos que un modelo genérico procese bien información dedicada, ¿no? Y en esa intervención hay algo que se llama reinforcement learning, o aprendizaje por refuerzo, en el que el humano cumple una tarea fundamental. Y esto, ustedes me dirán, ¿por qué quiero saber todo esto? Porque estamos usando un instrumento y tenemos que saber cómo fue hecho.
¿sí? En medicina siempre supimos cómo funcionaban las cosas que utilizamos. Y es peligroso no saber de dónde viene, ¿no? Porque hay un montón de detalles, ¿eh? Un montón, cómo fueron entrenados los modelos y demás. Es algo que tenemos que empezar a observar. Uso clínico. Vamos a pasar un poco al uso y algunos ejemplos y al final dejo lugar para preguntas. A ver cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Em, la mayoría de las cosas que les muestro están referenciadas. Después, si les interesa, les paso los artículos y es simplemente a modo ilustrativo. ¿Dónde usamos la IA nosotros y ustedes en particular, creo, en medicina interna? Según este artículo, eh, hay un buen abanico de uso. El triage probablemente estén utilizando y hay bastante desarrollo en eso, en decisiones, lo que toma decisiones, lo que empezamos a hablar, ¿no es cierto?, en la charla. Recepción del paciente, ¿no es cierto? Investigación, documentación, no vamos a ir en detalle de cada una de estas cosas. Muchos procesos reiterados, preguntas habituales de los pacientes, se pueden utilizar estos modelos. Como vamos a ver en un ejemplo más adelante, eso que ustedes tienen probablemente fotocopiado o escrito que se lo dan al paciente porque siempre se repite la misma indicación. Estos modelos lo pueden ayudar y lo pueden ayudar de una forma interesante. Si el paciente tiene posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos, puede cambiar un poco la forma en que ayudamos a los pacientes. Y para esto se usan estos grandes modelos de lenguaje, pero no es lo único que hay en inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos mucho con otro gran dominio de la inteligencia artificial, que es la visión de computadora, los radiólogos me refiero. Entonces, modelos de lenguaje utilizamos también porque necesitamos acceder a la historia clínica electrónica y necesitamos producir reportes, naturalmente. Entonces, los utilizamos para eso. Pero esto solo habla de una parte de la IA, y lo que les estoy contando porque era grandes modelos de lenguaje, pero hay una gran parte que no utiliza Transformers, sino utiliza otra que se llama CNN, por ahí la han escuchado. Son redes convolucionales que han hecho un gran cambio en cómo estos modelos interpretan imágenes. Es para otra charla. Pero les digo porque no es lo único que hay, la LLM. ¿Conocen estas aplicaciones? Sí, sí. Primero puse OpenEvidence, probablemente la mayoría supongo que ustedes lo está utilizando. La segunda es ChatGPT, ¿no? Claude, ¿la usan? ¿Claude? ¿Alguno la usa? Muy interesante, Claude. Perplexity probablemente la han usado, la conozcan. Gemini o Gemini de Google. DeepSeek, que hizo un poco un zarandeo hace varios meses, es la LLM china, que es de uso libre, entonces sin restricciones económicas para el uso individual, si uno quiere usarlo como una API, que es utilizarlo con programación de fondo, cuesta, pero cuesta mucho menos que los otros. Con bemoles de ya hay detalles para hablar. Y NotebookLM, seguro lo usan. ¿Lo usan a NotebookLM? ¿Lo conocen? Bueno, vamos a hablar algo de alguna de estas. ¿Saben OpenEvidence, si tuvieran que clasificarla, digamos, como una herramienta, gran modelo de lenguaje? ¿Alguien sabe cómo se clasifica? ¿La usan todo el tiempo? Y digo, si tuvieran que decir, bueno, es un gran modelo de lenguaje, sí, pero es de un tipo en especial. Se llama RAG. Ustedes me dicen, ¿por qué tantas cosas técnicas? Insisto que hemos aprendido guanina, citosina, ¿no es cierto?, adenina. Así que vamos a tener que aprender algo de esto, creo yo, en mi opinión. Por ahí, porque hay que tener cuidado con lo que usamos. Y estos son generadores que aumentan con la recuperación. Esa es la traducción. ¿Generación de qué? De texto. ¿Y de qué recuperación estamos hablando? De un dominio de un corpus de conocimiento específico. Vieron que trabaja con JAMA, con New England Journal of Medicine, trabaja con un cuerpo de información que no es cualquiera. Por eso es un RAG. No es que peinó toda la red y tira información como ChatGPT y compañía. Por eso es bien distinto utilizar uno u otro. Ustedes me dicen, sí, es obvio, yo lo estoy utilizando todo el tiempo. Pero viene de acá el tema. Es cerrado, tiene un corpus de conocimiento que se va actualizando desde ya todo el tiempo, pero no accede a nueva información disponible en la red. A diferencia de estos, en general, con diferencias, ¿no? ChatGPT, hasta no hace mucho, en realidad poco tiempo, incorporó la búsqueda en Internet en el momento, pero si no uno buscaba, perdón, le preguntaba algo y reclutaba información con la que fue entrenado. Y no era un RAG, porque era una información enorme, como les conté, de toda la red.
sea, tenía información de todo tipo, de buena calidad y de mala calidad, ¿no? Pero ahora, bueno, incorpora la búsqueda y la mayoría andan en eso, con distintos sabores, como se usa ahora, ¿no es cierto? Claude, por ejemplo, se lo sugiero, el que no lo use, es muy similar la forma de utilizarlo a ChatGPT, pero tiene cierta prolijidad ética, cierta prolijidad con lo que dice, ¿no es cierto? Más resguardo, ¿sí? Por supuesto, ustedes tienen que usarlo y hacer su experiencia. Es de una empresa que se llama Anthropic, es muy bueno, funciona muy bien. Y cada uno tiene sus utilidades. Perplexity, ¿lo han usado? Perplexity de entrada buscaba en la red y les daba, interesante para nosotros porque referenciaba todo, cosa que no hacían al principio los otros. Por supuesto lo fueron agregando y las últimas versiones de ChatGPT o Claude agregan la referencia o si uno se la pide. Pero antes no, y Perplexity de entrada tenía evidencia de lo que te ponía, aunque con errores. Ustedes han visto que se ha mejorado eso, pero aún hoy tenemos que estar muy atentos. Vamos a seguir. Gemini, multimodal, ha acelerado mucho en el último tiempo. Está disponible, por supuesto, con nuestras cuentas de Google. Creo que la mayoría tiene una cuenta de Google. De uso libre, excepto que uno quiera hacer cosas muy sofisticadas. Siempre hay que pagar un poco. Y les contaba de DeepSeek. Y NotebookLM es otro RAG. Ustedes me dicen, ¿cómo es otro RAG? ¿Alguien lo usa? ¿No? Se lo sugiero. Es parte de Google. Está en su cuenta de Google. Uso libre y gratuito. El RAG, ¿vieron que les decía que es un corpus definido? Se lo definen ustedes. Les pasan ustedes los artículos que quiera manejar ese modelo de lenguaje. Con lo cual es muy bueno como un asistente para producir información científica, para producir conocimiento para uno mismo de un tema en particular, resúmenes, hace mapas conceptuales, pero no se deriva en alucinaciones, como han escuchado, o falsos conceptos. Se basa en lo que está ahí. Si uno lo apura con algo que no está ahí, te dice, esto no está en los artículos que vos me pasaste, en el texto que vos me pasaste. Por eso es un RAG definido por nosotros. Es muy interesante, porque está ahí encerrado. Y por supuesto tiene generación. La G es de generación. ¿Generación de qué? De texto, generación producción narrativa, que es lo que a nosotros nos ayuda como profesionales. Pero también hay grandes modelos de lenguaje locales. Ustedes me dicen, ¿qué quiere decir con local? Todas estas necesitamos internet, necesitamos conectarnos a la red, pero también hay algunas que pueden funcionar de forma local y que algunas estamos trabajando porque atienden mucho a la privacidad de los datos. Uno los trabaja en una computadora o un servidor propio. Biomistral es la variante biomédica de Mistral, no sé si lo conocen, que es francés. Meditron, entrenado a partir de Olama, por ahí escucharon Lama o Olama, que es una llamita, el animal, el logo, digamos, el personaje de ese modelo de lenguaje que es de Meta. Meta lo conocen seguro porque usamos los productos de Meta todo el tiempo. Meditron está derivado de ese modelo de lenguaje, pero específico para medicina, utilizando un conjunto de datos de PubMed. Muy interesante, ¿no? El Phi 3 Mini, puse ese que es bien chiquito, entonces y les voy a mostrar un ejemplo ahí rápido, ustedes lo pueden utilizar en sus computadoras, si tienen cierta capacidad, o como vamos a ver ahora, en otra herramienta de Google gratuita. Es de Microsoft, es libre, todo lo que puse acá son libres. O sea, se lo pueden bajar, lo pueden tunear ustedes, el fine tuning, lo pueden acomodar y hacer su propio modelo. Gemma o Gema es de Google, todos con orientación biomédica. ¿Sí? Son bien específicos. O sea que hay más allá de ChatGPT, sería otro título para esta charla, más allá de ChatGPT. Esto es algo que nosotros utilizamos todo el tiempo para hacer nuestros desarrollos. Se llama Google Colab, lo tienen en sus cuentas de Google, lo pueden abrir. Y acá cargué Phi, por ejemplo, Phi 3. Les muestro a modo de ejemplo sin entrar en detalles, ¿no? Prompting, muy rápido. ¿Saben lo que es el prompting? Lo que hacemos todo el tiempo. Le damos instrucciones a un modelo. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Tenemos que definir una tarea, el rol, el contexto y el formato. Con esta guía básica que les paso ahora, ojalá mejoren la forma de comunicarse con estos modelos de lenguaje, que no son tan inteligentes, porque si no lo hacemos bien, ¿vieron que está a buen entendedor pocas palabras? Este no es un buen entendedor.
A veces se necesita bastantes palabras. Hay que ser claro y específico, ¿sí? Para obtener buenos resultados. Y justamente, yo la verdad que no sabía que la charla previa era de diabetes, traje este ejemplo de diabetes, lo pueden usar para explicarle a un paciente, acá ven la tarea, uno le dice muchas veces de forma imperativa, lo puede pedir, es indistinto, digamos, no es un humano. Entonces quiere que le explique la tarea, ¿no es cierto? Cuáles son los cambios en el estilo de vida más importantes para un paciente con diabetes tipo 2, enseñarle sobre ejercicios, alimentación, monitoreo de glucosa. Fíjense, la explicación debe ser clara debe ser comprensible, empática, práctica. Si le damos toda la información que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto? El rol. Entonces uno le puede decir, sos algo bien específico, como un médico, endocrinólogo con 15 años o con muchos años de experiencia, especializado. Piensen que este modelo va a ir a buscar capaz algo que encontró alguna vez en un artículo de New England, de esos casos del Massachusetts, y lo va a reclutar capaz, que decía endocrinólogo de tantos años. El estilo en el que tiene que comunicar. Eh, Le damos el contexto porque ese estilo que le decíamos antes va a tener que ver con el paciente, ¿no es cierto? Que es alguien de 50 y pico de años, con vida sedentaria, trabajador de oficina, ¿no es cierto? Uno le pasa detalles que, digamos, no se le ocurriría tal vez. Fíjense que tiene que tener acceso a un glucómetro porque ustedes tienen esa línea con ese paciente, vive con su familia, que puede apoyarlo en los cambios. Todo esto, que se lo damos como contexto, va a ser de gran ayuda para una buena producción de esta tarea que queremos que nos ayude, que es hacer un texto para darle a un paciente. En vez de dárselo fotocopiado, se lo damos customizado, personalizado al paciente. Y el formato, también lo aclaramos, ¿sí? Porque si no puede ser de cualquier forma. Uno le aclara el formato, que diga alimentación, actividad física, monitoreo de la glucosa, 3 o 4 recomendaciones accionables, fíjense, todos los detalles y no más de 500 palabras. El resultado, yo marqué algunas cosas, fíjense, dice tú, enfócate, no hablamos así nosotros. Entonces tenemos que sí o sí supervisar el resultado, customizarlo. Yo después de esto le dije, hacelo en argentino, ¿no es cierto? Y lo hizo, bueno, te voy a dar español rioplatense, dijo, voy a usar. Interesante, lo acomodó. Porque si no, el paciente se da cuenta que eso no viene de nosotros, ¿me explico? No va a ver, si va a decir, ¿de dónde viene? Esto no es algo como hablemos nosotros, y por ahí para otro lugar sí que anda muy bien. Y otra cosa que marqué acá para supervisar, nosotros siempre tenemos que supervisar, es estos valores. Por supuesto, yo tuve que ir a buscar que esté bien. Decía para diabetes tipo 2 esos valores, yo esperaba menos de 100 en ayunas, digamos. Ustedes sabrán corregirlo si está mal inclusive. Siempre supervisen esos valores. Según las guías de diabetes tipo 2 decía ese valor, estaba bien. Entonces recuerda, después lo cambió por acordate, ¿cierto? Hacerlo más cercano. Es un ejemplo, ustedes dirán, muy simple, pero que les puede ayudar muchísimo, porque imagínense que pueden generar indicaciones de varios tipos. Y miren qué interesante, además de esta indicación, ustedes la pueden guardar, se la pasan a Notebook LM, y ¿saben qué les pedí acá a Notebook LM? No sé si se llegará a ver acá. Que genere una charla. Este Notebook LM produce un diálogo y se bajan un audio y se lo pasan al paciente. Es decir, el paciente por ahí piensan que no va a tener buena adherencia, estas instrucciones se arma un diálogo como si fuera un podcast automáticamente y se lo dan al paciente. Y no solo eso, la última versión de Notebook LM, que es de uso libre y gratuita, produce un video con estas explicaciones como si se lo estuvieran explicando a ustedes. Créanme que para muchas tareas que seguramente ustedes gastarían un montón de tiempo en adherir al paciente a un tratamiento, esto puede ser de gran utilidad. Entonces, después de hacer esto, ¿no? El prompting, tarea, rol, formato, contexto, claros, específicos, de primera no sale. Eso que está ahí es iterar, hacer ciclos, varios ciclos probablemente hasta que ustedes afinen cómo está respondiendo ese modelo que están usando. No se queden con las primeras respuestas. Es necesario iterar, es necesario ajustar parte de esos bloquecitos de tareas y eso les va a dar muy buenos resultados. ¿Qué limitaciones y precauciones tenemos que tener? Alucinaciones. Esto para ir ya terminando y dejo abierto a preguntas. Inventan información muchos de estos modelos. Tengan cuidado. No son superiores a un experto, aunque a veces quieren hacernos creer que sí, pero no porque pegue 2 o 3 cosas es perfecto. Sesgos en los datos de entrenamiento, hay que ver de dónde viene. Si es un instrumento que usamos nosotros, tenemos que saber de dónde viene.
no relajarnos mucho con eso. Les sugiero ver cómo fue entrenado. Privacidad y seguridad. Yo he escuchado casos de colegas que pasan una imagen, dicen, no, yo le pregunto a ChatGPT, le pasan la imagen, la captura con nombre, apellido, el laboratorio del paciente. Además que imágenes andan muy mal estos modelos. Em, pero pasan el laboratorio, por ejemplo. Le pasan el PDF del laboratorio y dice, hacemos un resumen de esto. Pasa toda la información, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque eso se lo estamos regalando a alguien, excepto que sea un RAG local, ¿no? Que ese es bien distinto, que sea usted en su computadora y quede con el manejo de seguridad que tengan ustedes en sus instituciones o en sus consultorios. Si no, es delicado, ¿no es cierto? Uno piensa que va a la nada, pero uno no sabe qué van a hacer con esos datos. Puede ser peligroso. Entonces, privacidad y seguridad, atentos, hay precaución. No es para tener miedo, sino para usarlo bien. Y la regulación, que un poco de la mano con esto, que se está trabajando, pienso, porque en todas las instituciones donde trabajamos se está armando. Esto estamos haciendo un poco camino al andar. Y lo regulatorio nacional hay que atenderlo, lo internacional seguro a veces va un poquito más adelantado y lo observamos, y lo local, en cada lugar, tal vez reunirse con la gente que trabaja con esto y decirle, bueno, ¿cómo regulamos? ¿Qué normas seguimos? ¿Cómo hacemos con los datos de los pacientes? ¿Utilizamos cualquier modelo de lenguaje? ¿Cuál? ¿No es cierto? Pues si no, estamos utilizando una gran herramienta que seguro nos puede ayudar un montón, pero con varios detalles, ¿no es cierto? Cuidarnos de la seguridad y privacidad de los pacientes siempre lo tuvimos en cuenta. No debemos perderlo acá. ¿Qué compartimos? Una introducción genérica, pero fíjense que nos fuimos hasta 40 años para atrás. Había gente que ya estaba ocupándose de esto. Le faltaba computación, le faltaban datos digitalizados, pero las ideas las tenían todas. Fundamentos, recordar, aprender los fundamentos de lo que usamos. Novedad parece lo que digo, pero con esto lamentablemente veo que por ahí nos relajamos mucho. Ejemplos de LLM hay un montón. Vieron que les mostré aplicaciones de uso comercial y por internet y hay otras que podemos usar local. Hay un montón para usar, ¿eh? No quedarse solo con las más grandes. Prompting. Es un poco un arte que ustedes van a ir puliendo, ya lo tienen pulido, tal vez no sé, cuéntenme, pero está bueno usarlo lo más fino posible. Es como un instrumento, ¿no es cierto? Como si fuera un cirujano, como si fuera el estetoscopio, el martillo que nos han enseñado a usar nuestros maestros. Yo ya no los uso, pero hay que saber usarlo, ¿no? Hay que saber cómo funciona. Y limitaciones y precauciones, muy sobrevolado todo, pero atentos con los detalles que pueden perjudicar al paciente en vez de ayudarlo. Así que bueno, muchas gracias.